este informe que cuando lo editamos decíamos cuánta cosa hicimos, ¿no? Sí, cuánto pasó. Y bueno, sobre todo en este año electoral tan significativo. Y la verdad, se los recomiendo porque van a tener desde aquel comienzo, yo decía, claro, el servicio a la sociedad que uno termina brindando. Cuando aparecía aquel millonario Juan Sartori, decíamos, wow, ¿y este quién es? Y bueno, lo desnudamos aquí en el programa, tanto lo desnudamos que no quiso darnos nota. Sí, no, tremendo. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, hasta todos los hitos de esta campaña, terminando con las entrevistas a los candidatos que dieron mucho que hablar y, por supuesto, la noche menos pensada con ese desenlace del día del balotaje. Así que el año electoral en Santo y Seña, porque todo se supo. ¿Quién es Juan Sartori? Queremos saber quién es Juan Santo y Seña abordó este año electoral desde su primer programa, allá por el 15 de mayo, cuando procuramos responder a la pregunta de quién era realmente Juan Sartori. Y fue el programa más visto del año. El millonario uruguayo Juan Sartori sacudió la campaña electoral cuando a fines del año pasado se anunció su precandidatura presidencial por el Partido Nacional. Yo voy a ir con todo. Pero ser candidato a presidente de la República por nuestro partido, alguien que recién llegó, me parece por lo menos dudoso. Y a falta de una estructura política fuerte, el dinero fue determinante para montar una red de militantes rentados. Me ofreció pagarme 35.000 pesos. ¿Tiene un horario o algo? No. ¿Puedo preguntar más o menos cuánto les pagan? En realidad, Y se serviría 30.000 pesos para poner el cartel y 6.000 pesos por mes. Le dije, la verdad que a mí no me sirve. Y después te llaman y te dicen que, aléngase, que sería bueno que te integraras a trabajar con ellos. Y por la parte económica no te preocupes, está todo resuelto. Entonces él me dijo incluso, bueno, sumate, me dijo, sumate. Sumate a mi candidatura a presidente. Exactamente. Yo le dije, no, yo estoy con la calle Pou. No me parece bien que se compren dirigentes o militantes. No me parece bien que se compren dirigentes o militantes. Vamos a crear 100.000 puestos de trabajo. Yo creo que bordea la demagogia. Esta es la estancia Yaguarí, una de las tantas que fue adquirida por el gigante agropecuario UAG, controlado por el precandidato nacionalista Juan Sartori, y que llegó a poseer en el Uruguay 180.000 hectáreas de tierra. Mucha gente que dice que ha dejado un tendal. De hecho, la compañía acumuló pérdidas operativas por años. Fue por eso que el 19 de abril del año pasado, una asamblea de accionistas decidió cesar a Juan Sartori y al resto del directorio. Porque los inversores lo sacaron porque no le gustaban cómo estaba manejando. El más duro fue un inversionista de Hong Kong llamado Charles Brown, que lo acusó de haber desviado dinero y sentenció. Es un experto en corrupción, Sartori. Es un experto en corrupción, Sartori. En octubre de 2015, International Cannabis Corp fue elegida por el gobierno uruguayo como una de las 2 empresas para producir y distribuir la marihuana recreativa que se vende en las farmacias. Pero además, en relación al negocio de la marihuana, genera suspicacias la amistad que mantienen desde hace años Juan Sartori y Diego Canepa, el ex prosecretario de la presidencia del gobierno de Mujica, que ocupaba el cargo de presidente de la Junta Nacional de Drogas y fue uno de los impulsores de la legalización de la marihuana. ¿Sabes la entrevista que te estamos pidiendo para Santo y Seña? Y organicen con jefa de prensa ahí. Pero ella me dice que no. Ella me dice que no. ¿Vos me la vas a dar o no? ¿Hay algún? ¿Qué organizas ella? Les cuento que no tenés ninguna preocupación o miedo por darle una entrevista a Santo y Seña. Les cuento que yo no Pero tengo nada. Organicen, si vas a ser candidato a presidente, ¿vos decís que me la van a dar? ¿Les cuento eso? Y después del tiempo y la organización. Vos decís que fuiste a todos lados y decís que para Santo y Seña no tenés tiempo ni organización. Pero más allá de Sartori, en esta campaña hubo varias candidaturas incómodas y polémicas. Lo del Partido Rosado ahora le podría poner Rosadito Verdoso. El verdoso que María Julia Muñoz le agrega al rosadito alude a la condición de militar del líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, que forma parte del arco opositor y atrajo a ex militares con oscuro pasado, como el caso de Eduardo Radaeli, militar condenado en Chile por el secuestro de Eugenio Berríos, luego asesinado. No sé por qué tenemos 2 varas, para medir a Radaeli, por ejemplo, y para medir a la vicepresidenta. Por otra parte, Cabildo Abierto se vio envuelto en la polémica por la adhesión de los neonazis.
El primero fue un caso en el mes de julio, cuando Manini se sacó una foto con un grupo de jóvenes y uno de ellos tenía una remera con letras que aludían a la esvástica. Pero no tenemos un imán para los neonazis. Pero hace unos días, El Observador reveló que uno de los convencionales de Cabildo Abierto, Germán Dorrego, integró un grupo de orientación neonazi investigado por la policía. Nosotros rechazamos todos los totalitarismos. Otra protagonista de la campaña que introdujo la polémica fue la compañera de fórmula de Daniel Martínez en el Frente Amplio, Graciela Villar. Porque otra vez vuelve a ponerse entre la mesa una opción entre oligarquía y pueblo. La calle Púa es Macri. Pero si hilamos un poquito más fino, fíjense, ¿qué hizo Macri con las tarifas? La subió. ¿Qué hizo el Frente con las tarifas? La subió. ¿Qué proponemos hacer nosotros con las tarifas? Bajarla. Sobre el tema de corrupción y en relación al tema de Raúl Sendic, no hay absolutamente nada comprobado, está en el ámbito de la justicia. ¿Y vos creés que Sendic fue inocente, que no cometió peculado? Yo creo que no. Esta campaña electoral presenta, además de duros enfrentamientos, algunos candidatos un poco llamativos. Estamos en Maldonado. Acá hay un candidato que es un payaso. ¿Soy un payaso con toda la letra? El payaso corneta. ¿Quiero estar ahí? En un parlamento para votar. Y si tendría que estar, me encantaría. Y en aquel mes de septiembre descubríamos a Carlos Techera, quien el día del balotaje grabó un polémico video. Esto va para Martínez, que es el líder, pero esto va para el imbécil del presidente de la República, usted, doctor Tabaré Vázquez. Usted cambiado por mierdas carísimo. Si ustedes cometen el error, el mínimo error de atentar o contra la seguridad de Luis Lacalle Pou, o contra las instituciones de la patria, o contra la Constitución de la República, por perder las elecciones, ustedes no van a tener la misma suerte del 73. Si ustedes quieren tener un problema con los militares, lo van a tener y gratis. La única diferencia es que esta vez no va a ser el 73, esta vez la quedan todos. ¿Tupamaros o no? A raíz de esas destempladas declaraciones, el 28 de noviembre Techera fue formalizado con arresto domiciliario por los delitos de atentado e instigación a delinquir. ¿Identificás con Bolsonaro? No, yo soy peor que Bolsonaro. El narcotraficante conmigo, si yo fuera presidente, se come 30 años. El asesino no sale más. Me matan a un policía y se va a hablar con San Pedro. Me matan a un policía y se va a hablar con San Pedro. Hablando de San Pedro, también pudimos ver cómo se metió a Dios en la campaña. Vámonos por la lista. Estas últimas dos campañas, la del 2014 y la del 2019, ha habido como un crecimiento del discurso religioso en la campaña política, principalmente de la mano de los grupos más conservadores, evangélicos. En esta campaña, la expresión política más fuerte de los grupos religiosos ha sido en contra de la denominada agenda de derechos y en concreto de lo que ellos llaman ideología de género. Lo que ellos denominan que es como el nuevo demonio. Tal vez ahí sí tenga contacto con alguno de los parlamentarios de Cabildo Abierto y no, por ejemplo, con Beatriz Argimón. Y este discurso se replica en otras iglesias neopentecostales, como el Ministerio SEM, que apoya a la lista 40 del Partido Nacional. Vamos a declarar la bendición por este papel que elige el gobierno. Hoy recorremos la calle de Montevideo y nos asombran las cosas que vemos. Prácticamente en todo el país. Nos asombran las muchachas jóvenes de la mano. Y esta cruzada encuentra un aliado importante en Cabildo Abierto, aunque sin nombrar específicamente a Dios. Que no es un partido religioso, claramente, no es un partido confesional, vuelve o busca una narrativa que es, con los valores tradicionales buscamos parar este desorden moral. Pero Dios nos ha mandado a Guido Manini Ríos. Ese esquema de familia tradicional está muy presente en el imaginario cristiano conservador y en el de Cabildo Abierto. Terminamos siendo sunita contra chiitas. El único caso donde claramente hay una estructura que mantuvo los votos es el caso de la alianza de Sartori con Misión Vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, guarda su vida. Uno de los protagonistas fundamentales de la campaña son los militantes, o militontos. En cada campaña electoral, militantes de todos los partidos salen a copar las calles para ayudar a la victoria de sus candidatos.
se terminó el Frente Amplio, ahora vienen los partidos tradicionales a hacer lo que el país siempre tuvo que haber sido. No, chau zurdo. ¿Qué? Tenemos confianza que va a ganar el Frente. ¿En balotaje? En balotaje, sí. ¿Contra la calle o contra Talvi? Contra cualquiera. No pregunto cuántos son, sino que vayan viniendo. ¿Qué va a hacer? Vos vas y mañana no te gustó la cara de fulano, la cambiás. Es cuando voy al médico y no me gusta lo que me dice, pido otro médico. ¿Entendés? No me gustó este como me atendió. No me gustó este que me dijo que no coma más sal. No, me dijo que no tomara más, ¿viste? Toda la cara de comunista de barrio. Tengo cara de comunista de barrio. Urbanísticamente se dice mamadera del gobierno. ¡Mamadera! Vos sos un facho. ¿Por qué? Porque sí. Del 1 al 10 en DIC. Y 1,5. ¿Seguridad qué va a ser? Bueno, nada, primero tendríamos que tener buenos proyectos en el tema de, o sea, ser más severos en el momento de tener algún tipo de... Una mano, por favor. Ayúdame, dame un poco de letra. Que lea nuestro programa de gobierno. Más puestos de trabajo reales. No que vos sos amigo mío y yo tengo poder y te tomo. Algo lo han hecho. No, y lo seguirá haciendo, capaz. Me trajo una amiga porque me ofreció un chivito a cambio de militancia. ¿Sos militante o te contrataron para estar acá repartiendo folletos? Exactamente, lo segundo. ¿Te pagan a ustedes por venir a estar acá? Sí. ¿Vos te acordás cuando Argentina se largaba un pedo y Uruguay daba diarrea? Bueno, están con cagalera Argentina y Brasil y mirá cómo estamos acá. ¿Sabés lo que sos? Nada, no vas a llegar. Nosotros, el pueblo, le decimos que no a la oligarquía, lo que representa. Vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor. ¿Tiene una canción para Javier García? Sí, obvio, por supuesto. Es así, señores, con todo, me voy con la 40, porque Javier García me va a demostrar que sale a ganar. Realmente lamentable y patético. El periodismo que hacen ustedes no es buen periodismo. Están mintiendo. Nos dan palo. ¿Esto pasa de diseño? Sí. No, ¿para qué va a ser? ¿Para Mirta Legrand, boludo? Y un verdadero hito de esta campaña lo configuraron las entrevistas a los principales candidatos en Santo y Seña, empezando por un desconocido Daniel Martínez. Para vos, la madre de todas las batallas, el hombre ¿es una batalla entre oligarquía y pueblo? El hombre y circunstancias. No, yo creo que sí es entre progresismo y conservadores, no tengo duda. Está, entre progresistas y conservadores. Entre progresistas y conservadores no tengo duda. Pero no dijo progresista y conservador, dijo oligarquía y pueblo. Escúchame. Contéstame eso, No, yo lo que te contesto es que tú lo dijiste. El hombre es el hombre y sus circunstancias. ¿Cómo vas a cortar 2% el gasto en ese gobierno? Soy el periodista. Acá tienen el entrevistado. ¿Cuándo venís? Y después, stop. Déjame una vez ser entrevistado y tú el periodista. Algunos de estos profetas de la economía han pronosticado ya 10 veces que se iba a perder y que se iba a ir todo al diablo y no ha pasado. Absolutamente. Perdón, la educación, en la seguridad, educación y salud. ¿Dónde? En el resto bajaron. Perdón. En las intendencias de la oposición subieron en casi todas. Las intendencias de la oposición tienen promedialmente un déficit del 4%, mientras el Frente Amplio tiene un superávit de un 1%. No, me quería acordar de algunos datos. Hace así, hace un agujerito en la cabeza y que te entre. No, en serio. Pero vos no querés criticar nada. No. Pero perdón, ¿cuántos problemas ha habido de problemas de corrupción reales en el gobierno del Partido Nacional o ahora ha habido a nivel de intendencia? ¿Y cuál fue la única fuerza política que hizo renunciar a su vicepresidente? Lo hizo y nadie en Uruguay lo había hecho en su historia. Cerca de las elecciones. ¿Qué tenemos que hacernos? ¿Lapidarnos 10.000 veces? Es como si los Cambón y los Greno, o sea, siguiéramos sacando al Partido Nacional o a Luis Lacalle Pou, que no tiene nada que ver con eso. Porque yo no se lo saco. Fue vice de este gobierno. Pero muchachos. Luis Camboy de la calle padre. Vos no le vas a tirar a la calle de hijo. Y lo que tú no quieres reconocer es que tuvimos la valentía que otros partidos no han tenido, en el mundo y en Uruguay no han tenido. ¿Cuál es finalmente tu opinión sobre la gestión de Sendika? Me reservo la opinión. Me reservo la opinión. La sociedad ya ha juzgado este tema. ¿Por qué vos te reservás la opinión? Ya lo dije, yo ya fui crítico. No tengo que estar, es como lo mismo de Venezuela. Uno tiene que repetir 14 veces la misma cosa. Yo ya he hecho mi juicio. Yo no encontré tu crítica, Sendika. Bueno, sí. No, yo ¿para qué vamos a de vuelta a hablar de...? Después sí que no te digan baba fría. No. ¿Te reservas tu opinión? Tranquilo. No, en serio, vos lo dijiste, no soy baba fría. Pero porque vos salís con temas que, loco, no podemos volver a discutir siempre lo mismo 14.000 veces.
Es un debate también. Pero no fue un debate, ¿no? Bueno, no, fue Esto es más debate que opinión. aquello, ¿no? ¿Qué querés que haga? Si me ponía a contestar cada ataque que me hizo, tenía que salir a explicar, necesitaba 3 días. Y de repente lo que quería. Y el otro hizo lo mismo. No, Los dos tenían su libreto, pero no hubo interacción. Yo te tiré un montón de propuestas, un montón de propuestas. Estoy diciendo que no hubo interacción. No, está bien. Hoy un juez ya puede determinar allanamientos nocturnos. No, ahí se ve que o yo me equivoqué o fue una interpretación, pero la verdad puede ser que... No, los diurnos sí, hay posibilidades de decisión. Pero nocturnos, lo que propone el Guapo, justamente modificar la Constitución. Diurnos. ¿Pero estás de acuerdo con que se pueda hacer allanamientos nocturnos y modificar la Constitución para eso? ¿O no estás de acuerdo? Que se pueda hacer que se modifique la Constitución. El artículo de la Constitución, poniendo que está claro, yo lo que creo, dice, el hogar es un sagrado inviolable. De noche, dice la Constitución hoy, nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. Si el jefe, el dueño de la boca, dice no entra, no puede entrar, es así. Y de día, solo de orden expresa del juez competente por escrito en los casos determinados por la ley. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué tiene que ver que sea nocturno o diurno? No termino de entender eso del tema. La Constitución dice... No, yo te pregunto, ¿por qué te importa tanto que el allanamiento sea nocturno o no diurno? Porque la boca trabaja de noche, ¿no sabes eso? La boca trabaja de noche. Sí, pero supone entonces, que de alguna forma... no puede entrar de noche, la policía no puede entrar de noche. No termino de entender lo que estamos discutiendo. Sinceramente, terminamos acá. Terminamos acá porque yo no partí de la base que esto, digamos, de que todo el mundo es delincuente y de que se tienen las pruebas. Déjala acá. Un día nos juntamos. Pero yo digo este capítulo en particular. No, dije que no. ¿No querés? No, se terminó. A la semana siguiente le tocó el turno a un notoriamente calmado Lacalle Pou. Yo puedo ser distinto a mi viejo en muchas cosas. Puedo tener perfil político distinto, puedo tener cosas distintas. Ahora, en temas de moral y de ética, es la fruta que hay cerca del árbol. ¿Vos decís que sos como él? Sí. Y con mucho orgullo. O sea que vos pones las manos en el fuego por tu viejo, decís que de ninguna manera fue corrupto. No, obvio que no. Si hay una duda sobre la moral de la calle, yo soy igual a mi viejo y yo no tengo duda. Insisto, la fruta no cae lejos del árbol en este sentido. Entonces, vos hablas de austeridad, de eficiencia, buenos números, ¿y qué pasa con estas intendencias nacionalistas? Habría que analizar caso a caso, no sé en profundidad caso a caso. Sí. Mira, casi 34% de las contrataciones de las intendencias en 2018 fueron designaciones directas. Las 4 intendencias que más utilizaron la designación directa son gobernadas por el Partido Nacional. Debería estudiar caso a caso, no a priori no debería no puedo justificarlo. Vos con Bascú fuiste duro. Sí. Y lo defendió Larrañaga. Y la sanción del directorio del Partido Nacional, vos consideraste que fue blanda. Muy blanda. En su momento. Sí. Yo ahí tuve un conflicto. Pero otros consideran que fuiste blando vos con Karam cuando lo apoyaste también. Larrañaga te lo señaló vos. Entonces, ¿sabés que la lectura que algunos hacen? Bueno, cuando son los suyos lo defienden. No es así. Porque defendiste a Karam, que era tuyo, el Guapo defendió a Bascú, que era de él. Juancito, ¿conocés a Juan? Sos del club de fans. ¿Conocés a Juan? ¿Conocés a Juan? ¿Puede ser más específico en la pregunta? ¿Cómo podés bancarte un tipo que dijo que eras un drogadicto? Mirá, Ignacio, no tengo elementos probatorios. ¿A vos no te parece bien y no votaste que se pueda someter a una operación de cambio de sexo financiada por el Estado? Es que me apurás con el tema de no haber votado ese artículo, puedo no haberlo votado. ¿Y por qué? No habría una justificación. Matrimonio igualitario, no lo votaste. ¿Por qué no lo votaste? Yo presentamos unos días antes la unión civil que establecía la unión entre personas del mismo sexo. Si vuelvo para atrás, le hubiera votado. No me gusta, pero a ver si me explico. Decía, yo tengo parejas de amigos homosexuales, me decía, y que uno se murió y el otro se quedó en la calle. Perdón, Nacho, ese tema lo abordaba la unión civil. Sí, pero yo tengo entendido que vos no votaste el artículo de la ley concubinaria que regula los derechos sucesorios y la pensión por fallecimiento de personas homosexuales. ¿Vos no te acordás? No podría discutir. Tiendo a decir que no es así, pero no tengo la certeza. Entonces, ¿y ahí por qué no?
concubinato de homosexuales que tengan los derechos. Sí, no me estás hablando del artículo ese, no lo recuerdo. Y el miércoles siguiente le tocó el turno al candidato colorado, Ernesto Talvi. Es verdad que a veces se te va la moto, ¿no? ¿Lo reconoces? Lo he reconocido, se me fue un poco la moto cuando no pudimos debatir. Sí, señor, es cierto. Y la gente, y uno lo comprende, llevo 15 meses en esto, tiene muchas cosas con las que estar enojada, Nacho, no nos puede ver a nosotros enojados por más que haya razones que entendemos justificadas. Factor Pedro Bordaberry. El haberle dicho no, tanto vos como Julio Mara Sanguinetti, al hecho de que abriera una lista dentro del Partido Colorado. ¿No pensás que te pudo haber hecho perder votos por derecha? Nuestros microdatos, porque nosotros trabajamos muy sistemáticamente, nos dicen que no. Fíjate que los que tienen intención de voto de Cabildo Abierto, 33% decía que seguramente votaría a Pedro Bordaberry, 38% que podría llegar a votarlo. ¿No es lógico deducir que esa gente, si Pedro se hubiera tirado en el Partido Colorado, y bueno, tenía más chance de votarte a vos que de estar votando a Manini eventualmente? Acá hay dos aspectos. Uno de cálculo electoral, que es este. Sí. Nosotros preferimos privilegiar lo que era justo al cálculo electoral. Como sabemos, en octubre, Daniel Martínez y Lacalle Pou pasaron a la segunda vuelta, lo que motivó un informe sobre balotaje y coalición. El gobierno que viene no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional. Ese acuerdo, después de algunos días de negociaciones, se selló con un compromiso programático el martes 5 de noviembre. Este acuerdo tiene un antecedente en 1999. En el 99 que hubo un compromiso programático firmado por Colorados y Blancos, por Valle con el Partido Nacional. Valle gana cómodo. Pero en Uruguay, si bien no había habido coaliciones para ganar elecciones, sí hubo en el pasado varios intentos para gobernar en conjunto. Fines del 84, cuando Sanguinetti gana la elección, empieza a hablar de un gobierno de unidad nacional. Y el Frente y el Partido Nacional dicen que no. Luego, en 1989, los blancos ganaron con el 38% de los votos y también necesitaban acuerdos. El presidente Luis Alberto Lacalle logró armar una coalición, pero fue inestable. El que abandona la coalición tempranamente, a los 15 meses, algo así, en el marco de la discusión de la ley de empresas públicas, es el Foro Vallista de Julio María Sanguinetti. Y en 1994, Sanguinetti volvió a ganar y esta vez sí logró una coalición duradera. Sanguinetti y Volonté, espalda con espalda, gobernando 5 años. Pero la unidad que tuvo Sanguinetti, Valle no la logró sostener 5 años después y la coalición se rompió en octubre de 2002 en plena crisis económica. Encabeza la rebelión Jorge Larrañaga. Una coalición normal suele no durar 5 años. Una coalición normal suele no durar 5 años. ¿Vos decís que la coalición va a ser duradera? Espero que sí. Es más difícil negociar, es más difícil la estabilidad y es más difícil sostenerla. Por algo Lacalle Pou insiste con los primeros 100 días, con la ley de urgencia. A mí no me conmueve una reunión en torno a la calle. Más bien, me preocupa viejos apellidos protagonizando la nueva agenda del Uruguay. Me asusta, créanme, me asusta. Es la mentira para ganar la elección. Es el abuso de una posición dominante. El oficialismo agita cucos. Sí, ellos dicen que los partidos tradicionales también lo han hecho en el pasado. Te acusan de agitar cucos el Frente Amplio. ¿Han corrido con cucos toda la vida? No jodas. Yo me hago cargo de mi partido y yo no lo he hecho. Y agita cucos el oficialismo. Pero por supuesto. ¿De vacaciones? ¿De vacaciones? Olvídate las vacaciones. No me voy a arriesgar. Yo no me voy a arriesgar. No. Se terminó el país de que está de acuerdo conmigo. Tiene la razón y el que no es facho, es oligarca y aquello y lo otro. Hasta que el año electoral llegó a su punto cúlmine el domingo 24 de noviembre. Una elección dramática en lo que se transformó en la noche menos pensada. Son las 6:30 y ya está empezando a congregarse la gente en el comando de Martínez. Que viene lejos con las 2 banderas y tengo que preguntar, ¿qué preferís? ¿Que gane Peñarol la Libertadores o que gane Martínez ahora? ¡Qué pregunta muy difícil! Si gana, se rapa. No me gusta prometer, no. Si gana, deja la carne para siempre. Quedan solo 20 minutos para los resultados y en el comando de Martínez la euforia sigue reinando.
¿Cómo haces para estar acá y en el comando de la calle al mismo tiempo? En 5 minutos se anuncian los resultados y todavía en el comando todo es alegría. Falta 1 minuto para que den los resultados. Decime ahora el resultado, Rafael. Luis Lacalle Pou es el próximo presidente de los uruguayos, con el 49,5% de los votos contra un 46,5% de Daniel Martínez. La gente está empezando a ver los resultados en su celular y las caras largas empiezan a verse. La noche va a ser larga. No hay un consenso entre las encuestadoras. Algunas dan a Lacalle y algunas dan a Daniel Martínez. Por ahora la gente sigue expectante y volvió por un momento un poco la alegría. Hay cautela. Lo que tenemos que hacer es esperar. Hay empate técnico y resurgió la gente, la militancia. Hay mucha esperanza en el ambiente. Está sonando Regálame un sol porque la gente todavía piensa que hay algo que sigue vivo y que acá hay olor a maracanazo. ¿Se da vuelta este partido? ¡Sí! Por lo tanto hay que esperar todavía para saber el resultado final. Intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Y al mismo tiempo vimos cómo se vivió esa noche en el comando del Partido Nacional. Son las 7 menos 10 de la tarde y aquí en Boulevard Artigas y Chaná, frente a la sede de todos, la gente ya va llegando para festejar un posible triunfo de Lacalle Pou. Vamos a ganar, somos... ¿Cuánto? Tiró un número. 58. Me gustaría que fuera reñido, que murieran ahí en la orilla, ¿viste? Ahí. Pero chilenos que un gol a los 92 minutos. Así. ¿Con la mano? Sí, con la mano. Decime ahora el resultado, Rafael. Luis Lacalle Pou es el próximo presidente de los uruguayos. A las 8:30 los blancos estaban festejando, pero ahora a las 9 de la noche Canal 4 está dando una diferencia de apenas 9 décimas a favor de Lacalle. ¿Hay efecto Manini en esto? Yo creo que sí. Quedan 3,7 puntos del electorado por saber qué votó en este escrutinio primario. Para que Daniel Martínez pase a Lacalle Pou, tendría que llevarse alrededor de 3 puntos de esos 3,7. Sin embargo, Daniel Martínez subió al escenario a festejar como si hubiera ganado. Primero decirles que recién hablamos con la Corte y no se va a terminar, quedan todavía algunos votos por contar. Y demostrando que lo que parecía imposible era posible. ¡Arriba los corazones! ¡Gracias! Tenemos la convicción de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Por una cabeza, pero le ganamos. Bueno, este fue el año electoral abordado por Santo y Seña desde aquel primer programa, prácticamente hasta uno de los últimos. Se habrán pasado cosas. Neil dice, todo lo que pasó en este año en Santo y Seña, la política, se llevó muchas de las entregas semanales del programa que trajeron polémica y fueron tema de debate en las redes. Y bueno, era natural, ¿no? Era un año que había de todo para seguir y sí, bueno, ¿no? Por suerte lo hicimos. Empezando por quién es Juan Sartori, ¿no? Ese primer programa. Y recordemos que arrastraba denuncias de todo tipo, algo estuvimos recordando, pero a nivel electoral era una incógnita de cómo saldría, cómo le iba a ir a Juan Sartori. Es más, algunos especulaban con la posibilidad, sobre todo llegando al día de las elecciones internas, de que pudiera ganarle a Lacalle y terminar siendo el candidato del Partido Nacional. Sí, existía esa posibilidad, pero la noche de las elecciones, al final, él obtuvo en la interna 94.581 votos en más de 457.000 de todo el Partido Nacional, un 20,68%, quedó lejos de Lacalle Pou, que tuvo 53%, así que y puso a Larrañaga tercero, que esa fue el gran impacto de esa noche también. Claro, ¿no? Pero fíjense esto, ¿no? Sartori entonces en las internas tuvo
94.581 votos, ¿verdad? ¿Está bien eso? Sí. Vamos a la próxima placa y veamos qué pasó en la elección nacional de octubre. En la elección nacional de octubre obtuvo muy poco más de lo que había obtenido. 97.374 votos, 13,98%. Fueron apenas 2.793 votos de crecimiento de la interna, que no era obligatoria, a las nacionales. Sin embargo, la Rañaga creció como más de 50.000 votos. Sí, más de 60.000 al final. Y la calle Pou casi 210.000 votos. Claro. Y la Rañaga pasó a estar segundo en su sublema Alianza Nacional, que es el que representa, el que lidera la Rañaga. Notoriamente, entonces, esa elección de octubre marcó un estancamiento electoral para Juan Sartori y lo perjudicó a la hora de obtener bancas parlamentarias, que es lo que se elegía en esa primera vuelta. Sí, porque en definitiva lo que logró fue una sola banca en el Senado, la de él, la suya propia, y dejó a Verónica Alonso sin una banca, que ya había renunciado a su candidatura, ¿no? Ahí lo tenemos, recordemos la movida, la riesgosa movida que hizo Verónica Alonso, muy cerca de la elección, diciendo, me voy con Juan Sartori, ¿no? Y generando todo tipo de especulaciones, ¿a cambio de qué? Sí, arregló el segundo lugar al Senado, se quedó mirando la fiambrera y además ella no le dieron un puesto a diputado como reaseguro, como banca, entonces tampoco entró como diputada y obtuvo al final 2 diputados el sector de Juan Sartori y no estaba ella. Uno de los que sí entró al Parlamento por el sector de Sartori es un viejo conocido, ¿no? El yerno del Pastor Márquez, me refiero a Álvaro de Astugue, ahí lo vemos, es el Pastor Márquez, ¿no? Bendiciéndolo, ¿no? Álvaro de Astugue, que había sido aliado de Alonso en el 2014. Vos habías hecho el informe de Veraca, de Misión Vida, cómo a los jóvenes los hacían militar, ensobrar las listas, a Indamáis. Bueno, y Dastugue ahí tenía un rol fundamental. Y él entró por una banca que consiguió ella, porque en realidad fue ella la que lo hizo entrar. Y vamos a la próxima imagen, porque acá hay alguien que no es tan conocido, pero que también consiguió una banca. Y es este señor que está al lado de Sartori, Pablo Viana. Fue el jefe de campaña Juan Sartori. Pablo Viana es un muchacho bastante joven. Sí, me acuerdo que se decía que era escribano y abogado, y resulta que después Fernanda fue investigando y no es escribano, no es abogado. Te digo, qué bancada sartorista, ¿no? Sí. Entre el yerno del Pastor Márquez, que no tenía los títulos y también tenemos que acordarnos del propio Sartori y con esas manchas en su prontuario, que lo echaron de la empresa de Guajé por no manejar bien ese dinero. O sea que el payaso Corneta podría redondear la bancada. Traeme la corneta. Vamos a hacer un corte, ¿no? Y después nos vamos a adentrar en los casos más duros de este 2019, porque todo se supo. Casos más duros del año, con distintas realidades. Son algunas que tienen que ver con la violencia, otros con la cárcel y otros con la pobreza. Todo esto porque todo se supo. La violencia está en todos lados y muchas veces empieza en la niñez y se expresa a través del bullying. El 10 de septiembre, Fausto, un alumno de 12 años de la UTU, rompió el silencio. Me ha pasado de que me quisieron apuñalar. Empezó hace un año. Mi hijo iba al CEA, la UTU. Él decía que habían 2 menores, el cual lo estaban hostigando terriblemente. Tuve que sacarlo de la UTU y de frente me dijo que un compañero de la UTU había abusado de él sexualmente. Mi hijo terminó con una lesión en el cuello. Se había querido quitar la vida. Ahí empieza el caos. Es que el bullying siempre deja secuelas y algunas de ellas son gravísimas. No dormían toda la noche, nadie se le arrima, él está en su mundo, él no sale de la casa. Lo internaron, lo operaron en el Hospital Británico. Mi hijo no puede saltar ahora, no puede correr, no puede ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. Tiene 2 cirugías más para hacerle. La UTU, ningún apoyo. Últimamente han mentido con que tengo una enfermedad mental. Hubiese sido mucho más fácil que las autoridades salieran a decir, nos equivocamos, no tenemos herramientas para manejar el bullying, que salir a buscar un problema en Fausto, ¿verdad? Eso pasa cuando no se aplica el protocolo. Pero el magro protocolo que nos facilitaron en la ANEP solo tiene sugerencias de cómo pueden los docentes aliviar la situación mediante el diálogo.
No hay nada establecido acerca de si se debe retirar al agresor, a la víctima, si se debe mandar al alumno a estudiar a su casa, ni si debe tomarse alguna medida de protección. Un educador me dijo, el año pasado estábamos desbordados, ya el año pasado teníamos 8 peleas físicas por día. Yo creo que está faltando formación en general en la sociedad, ¿no? Que siempre va a ser más fácil ir contra uno que ya está dañado, ya está tirado en el piso, entonces le podemos pegar porque no pasa nada, que ir contra todo un grupo. Y una de las caras más dramáticas de la violencia se da puertas adentro, cuando la víctima tiene cara de mujer. Yo tuve una relación tóxica y de sometimiento y de grito y de todo tipo de abusos con él durante 13 meses. En un momento una de ellas me mandó que me agrediera. Nosotros nos amenazó con una cuchilla, en la cual mi hijo le dijo, ¿nos vas a matar? Y si las víctimas no denuncian, la violencia no hace más que escalar, como le sucedió a estas 3 mujeres. Y de ahí que empezó, yo estaba en la casa de mi madre y empezó a mandarme audios y amenazándome, mira que si volvés te mato. Puso el pie y empezó a darme la puerta fuerte contra la panza. Cuando yo fueron, yo estaba atado en una silla. Y si bien al tiempo las 3 mujeres acudieron a la policía, solo recibieron nuevas bofetadas, pero ahora por parte del sistema. Y la muchacha me atendió afuera fumando su cigarro, vaya tranquila que no la va a molestar porque él es policía. Las pericias se deben realizar en el Instituto Técnico Forense, pero la sobrecarga de trabajo hace que puedan demorar años. La de Isabel se pidió en octubre del 2017 y todavía no fue hecha. Cosa de tercer turno, la declaración mía sí no me dejó declarar. Sino que te dicen denuncie, no sé para qué, porque vas y perdés tiempo. La violencia no empieza ni termina con un golpe. Y en muchos casos, como los de Betty, Mariana o Isabel, tampoco termina con la denuncia a la justicia, ni siquiera con la vigencia de la nueva ley de violencia de género. Saca las leyes, pero no se aplica. No puedo esperar después, o sea, no les importa lo que le pase a los niños. Yo creo que si nos ayudaron un poquito más y a la hora de vos presentarte a denunciar hiciesen las cosas que tienen que hacer, esto no estaría ocurriendo. Lo que está fallando es que hay un sistema que ha colapsado. A mi hija policía le han dicho que linda teta que tenés, así nomás. ¿Cuántos años tiene tu hija? 16. Y un policía ayer me dijo, sí. Le dice, yo te doy 500 pesos si me haces un oral, con esos labios divinos que tenés, me dice. Pero también los delincuentes son víctimas de la violencia. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a la población. Y cada día, unos 20 delincuentes recuperan la libertad. Sin embargo, las cárceles han sido olvidadas durante años. Me decías que acabas de salir en este momento. Salgo de liberado. ¿Cuánto tiempo? 5 años y 4 meses, por rápido. Yo vi muchas realidades difíciles durante mi formación. Y como la cárcel, no hay nada igual. Nada se parece a la cárcel. En el módulo 8 sigue habiendo altísimos niveles de hacinamiento. Sigue habiendo 24 horas sin actividades, sigue habiendo condiciones surreales de vida. Éramos 7 dentro de una celda para 3. Hay 294 personas que no tienen cama. Cuando llueve se inundan, el agua queda en prácticamente todo el piso de la celda. Las ratas sí entran por la ventana, entran por los desagües. Grasa de chancho con agua de polenta, Tiene que comprarle comida a la propia policía que te la vende separada. También, ¿qué pasa? Que los policías están como medio atados de mano. Son 2 o 3 policías los que están ahí de la Guardia Republicana. ¿Cómo va eso ahí? Las cárceles uruguayas son las más violentas de toda Sudamérica. A mí me mandamos al hospital. ¿Quién? Policía y preso. Y él me dijo que cuando lo trasladaban de Canelones al penal, que le habían pegado. La policía le pegó. Y el faquinero me dijo, señora, su marido se cortó las partes íntimas. Sentí gritos, me arruiné el sapo, está bañado en sangre. Hablamos con los superiores, le decimos en tal celda entraron con los cortes y todo, pero ellos dicen, no podemos porque si hacemos eso, tenemos problemas con los presos. Una de las principales causas que se pelean por el tema de drogas, o también para quien toma ahí el mando. Yo entiendo que el sistema de salud no llegó a la cárcel aún. Es que se ha vuelto a caer en la omisión de asistencia. El hombre se murió. Eso no puede pasar en el siglo XXI en un país de desarrollo alto como es el Uruguay. Es una vergüenza para todos. Y ver si estamos a tiempo de que el encierro no siga deteriorando, porque esas personas
no solo van a salir, sino que tienen un durante que no puede ser una tortura, porque ese durante va a condicionar para siempre. La operadora, por ejemplo, que no solo recibió dinero por sacar gente de los módulos sucumbidos. Por 15.000 pesos se trae para acá arriba, siempre y cuando tu familia pague, obvio, ¿no? El director de acá, las salidas transitorias, por ejemplo, se compran. Y con plata, en la cárcel se consigue de todo. Un televisor que pasa por el escáner, ingresan celulares y no los constatan. El ingreso de todo eso se hace mayoritariamente por parte de los funcionarios. Con esta guardia lo que podemos entrar son teléfonos, whisky, droga. Varía la guardia, ¿viste? Una botella de whisky para entrar de 2 palos. Un teléfono aquí adentro llega de 8, 9 a 10 palos. Tanto tiempo sea marihuana, pasta base o cocaína, son 10.000 para entrar a 1 kilo, ¿entendés? ¿Te ha pasado alguna vez que hayas comunicado, que digas hay droga en tal lado y que te digan no, eso no se toca? Sí, ha pasado. Sí, ha pasado. ¿Por qué te pensás que hay armas dentro de la cárcel? Claro, pero ¿cuánto hay que pagar? 20, 30 palos. Armas adentro de los módulos siempre existieron. 38, 22, 9 milímetros. Hay. El día que los presos quieran, toman las cárceles. Bueno, loco, mucha suerte entonces y esperemos que puedas cumplir con eso. Y así va a ser. Vamos arriba. Y muchos de los que salen de prisión terminan durmiendo en la calle, como otros miles de uruguayos. Más del 80% de quienes viven en la calle pasaron antes por la cárcel, por instituciones psiquiátricas o por el INAU, y el 59% declara consumir alguna sustancia diariamente. No tengo madre. Me crié en el Consejo del Niño. Tenía pareja y me pega. Según el último relevamiento del MIDES, hay 2.038 personas viviendo en situación de calle. Yo tenía trabajo, era marinero, tenía familia, tengo un hijo de 10 años. Mi madre falleció y mi padre tuvo un infarto cerebral y quedé solo en la calle. Esto es para la gente que dice que no hay menores en la calle. Hay niños en la calle. Ocupan casas, incendian casas, vandalizan las cámaras de seguridad de los comercios. Nos robaron 2 veces. Y por todo eso y por romper los 2 portones, y le dieron 3 meses. Lo más duro es que nadie te quiere, que todos te descartan. Pasa que la gente discrimina, este es un picho, este es un sucio, un chorro. A cualquiera le puede pasar lo que me está pasando a mí. La gente dice cuánto tenés, cuánto vale. La apariencia engaña. También hay usuarios que denuncian las malas condiciones de los refugios, en donde dicen que hay ratas, cucarachas y humedad. Si pasan 5.000 personas por año por refugios, por calle seguramente sean 7.000 o 8.000. Desde el Frente Amplio hay una actitud de utilización del MIDES para el acomodo y para el clientelismo, no tengo ninguna duda. Nuestra ONG, que estábamos trabajando en pos de una radio comunitaria, nos llama el ministerio de acá de San José y nos plantea que nos tenemos que hacer cargo de ese centro. Nosotros aceptamos y allí fuimos, sin ningún conocimiento. Y además de los 2.000 uruguayos que viven en la calle, hay muchos más que lo hacen en condiciones precarias. Un relevamiento de la ONG Techo reveló a principios de este año que unas 192.000 personas están viviendo en los 656 asentamientos irregulares que hay en el país. Aumentó mucho, poco, hay demasiado. Y esa gente ha sufrido mucho por lo que tiene. 33% no acceden al agua de forma regular. Y a veces nos quedamos todos sin agua, porque si yo no tengo agua, el vecino no tiene, yo le comparto al vecino de allá, al vecino de acá, al vecino de al lado. Y acá no tenemos sanitaria, no tenemos agua, no tenemos luz. El 22% de los asentamientos sufrió un incendio en el último año. Como le sucedió a Andrea, que lo perdió todo cuando en la casa de al lado se produjo un cortocircuito que provocó un incendio. Esta fue la casa de mi vecina que se quemó y la agarró la mía. Se quemó la de ella y agarró la mía. La policía a las 10 de la noche se van. Yo estuve haciendo cálculos de cuánto precisaríamos como dinero para poder decir terminamos con los asentamientos. Por lo menos 100 millones de dólares al año. Por lo menos 100 millones de dólares al año. ¿Al año por cuántos años? Ay, por lo menos 10. Es una problemática que no tiene 5 años ni 10, tiene
Hay asentamientos que tienen 80 años. Tienen referentes, están organizados y ellos saben lo que quieren. Por eso nos propusimos conocer las historias de Carlos, Laura y Gabriela, 3 referentes barriales de distintos asentamientos. Si el barrio no se organiza, nadie te da bolilla. Me encanta ayudar. No por mí, sino por los demás. El que no llora no mama. Y el que no mama es un gil. Acá está invadido de ratas. Un poco es por el tema mismo de la basura. ¿Les parece que capaz que con el cambio de gobierno puede ser que se acuerden de ustedes? No sé, no creo. No, si no se acordaron antes, no creo que se acuerden ahora. Por suerte tuvo un final feliz y todos los vecinos tienen sus casas, que también se tienen que organizar porque hay cosas por hacer. Pero además de la vivienda, la salud es algo esencial para la población y lamentablemente no siempre se tiene la mejor atención, ni siquiera cuando se trata de vida o muerte. En Uruguay mueren 7 personas por día a causa de los accidentes cerebrovasculares. A cualquiera le puede pasar. Cuando se tapa la arteria, lo que hay que hacer es destaparla, porque si se tapa la arteria no llegan los nutrientes al cerebro y el cerebro se muere. Hay que tratarlo inmediatamente. Porque nós temos uma ventana de tempo que podemos transpor a veces e impedir que o cérebro tenha uma lesão que seja irreversível. La ventana terapéutica para la droga es 4 horas y media. Ahora, para el tratamiento endovascular son 6 horas. Y una prevalencia 5 o 6 veces más grande que el accidente de tránsito. Son cifras realmente preocupantes. Uruguay es el país de América Latina y el Caribe que tiene más mortalidad. Somos los peores del barrio. Pero los uruguayos no solo no accedemos a la trombectomía por no existir un protocolo de acción adecuado, sino que además, si uno lo quiere pagar particularmente, el costo es de aproximadamente $10.000. Parece que los tratamientos endovasculares están dentro de las medicinas de alto costo. Y no hay nada más equivocado que eso. Se nos vino el mundo abajo, te cambia la vida totalmente. Lunga la cabeza. Fue como comerte una bomba brasilera y que te explote adentro, ¿viste? Para los aneurismas, los tratamientos, lo endovascular es un tratamiento que en Canadá es ofrecido para 80% de los aneurismas. 20%, entonces en esos casos, ainda hacemos la cirugía abierta. Pero el tratamiento endovascular no está en la canasta básica de prestaciones, por lo que las instituciones no están obligadas a ofrecerlo ni a pagarlo. El costo de tratamiento eran $10.000. Nos dijeron que hasta que no pagáramos no podíamos ingresar a la paciente. Ni pensé cómo lo iba a devolver. Tenía que salvar a mi hija, ¿no? Todo ciudadano que se enfrente a la necesidad de una prestación de salud que no puede solventar por sí mismo puede iniciar un proceso judicial. El recurso de amparo nos salió $80.000. Hasta ahora todos se han ganado, digo, de los que han presentado acá en la fundación. El juez termina otorgándolo porque está en riesgo la vida del paciente. El juez termina otorgándolo porque está en riesgo la vida del paciente. Hay pacientes que han perdido la vida en la espera de que se apruebe su recurso. El fin de semana, el domingo, de noche falleció ella y no sabemos en qué estaba el recurso ni nada. Ya por falta de plata los niños no tienen a la madre hoy y no le encontrás una respuesta. Hay evidencia científica. Nadie discute que esto es lo correcto. Sale más barato. Entonces vos te preguntás, ¿por qué no se incluye? Y si estaba todo, ¿por qué no se hizo? Uno de los informes más dolorosos y dramáticos del ACV. A ver, las principales causas de muerte en Uruguay, los accidentes cerebrovasculares. Patricia Martín, buenas noches. Buenas noches. ¿Pasó algo desde el momento en que hiciste el informe hasta ahora en cuanto a permitir la cobertura de esos tratamientos de endoscopía, ¿no? Para poder tratarte un accidente cerebrovascular? Lamentablemente en eso no ha habido novedades. Bueno, en año electoral también es mucho más difícil que esto suceda. Lo que sí sabemos es que, hablamos con Gabriela Suárez, que es la presidenta de la Asociación de Personas de personas que han tenido ACV, pero también hay familiares que forman parte de esta asociación. Y bueno, lo que nos dijo que desde el informe
que se hizo por allá por junio, hasta ahora se presentaron 20 recursos de amparo, se ganaron los 20. O sea, recurrir a la justicia para que obligatoriamente, digamos, se le tiene que hacer este tratamiento, que se le coste este tratamiento a la persona, ¿no? Sí, y esos 20 recursos de amparo son solamente los que tienen la fundación, la asociación. No sabemos si se presentaron particulares. Y lamentablemente hubo un caso de fallecimiento de alguien que también se había comunicado con la asociación porque no llegó ni al tiempo ni al dinero para poder hacer la operación. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea modificado con el gobierno electo de Lacalle Pou? Bueno, lo que hicieron desde la asociación fue pedirle una entrevista a Luis Lacalle Pou, que todavía no han tenido una respuesta, están esperando para reunirse. Lo que sí pudieron fue reunirse con Manini Ríos, que dijo no estar al tanto de esta situación, pero estuvo escuchando el planteo de la asociación. Claro, Manini Ríos, recordemos, ¿no? Alguien de Cabildo Abierto va a ser el ministro de Salud Pública. De hecho, ya se está manejando un nombre. Ahora, hablemos de la situación en las cárceles, ¿no? Dramática situación carcelaria, y siempre decimos lo mismo. A la mayoría de ustedes seguramente no les importe nada los derechos de los presos. El concepto generalizado es que se mueran. Si ellos violaron mis derechos, porque yo tengo que respetar los de ellos. Pero lo veíamos en el informe, ¿no? Dependiendo de cómo estén ahí, es cómo van a salir y, en definitiva, cómo van a interactuar contigo. O sea, hasta pensando en cada uno de nosotros, y no en ellos, si no querés, y te conviene que haya una rehabilitación. No, y aparte el montón de funcionarios que trabajan allí adentro también, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado en estos meses con el tema carcelario? Bueno, hablamos con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que nos dijo que hubo una leve mejora, por ejemplo, en el CONCAR, gracias a la habeas corpus que se presentó, se ejecutó, el módulo 8 logró bajar la población, que había un montón, o sea, había un hacinamiento brutal. Vos te das cuenta que lo mismo que hablamos en el ACB, se termina recurriendo a la justicia, ¿eh? Y en el caso de módulo 8, la justicia dijo, acá no puede haber tanta cantidad de reclusos, están hacinados, y entonces Bonomi se vio obligado a decir, bueno, está bien, hay que descongestionar. Entonces ahora mejoraron las condiciones, te decía Petit. Sí, igualmente siguen los problemas en algunos módulos porque obviamente sigue habiendo falta de personal, de funcionarios y de personal técnico. Entonces, obviamente que todavía hay mucho para hacer. Pero lo que me decía es que ha bajado un poco la tensión desde que hicimos, me acuerdo del momento que hicimos el informe, había todas las semanas noticias de que había un apuñalado. Sí, o intentos de motines y demás. Claro. Hoy hubo una instancia en el Palacio Legislativo, ¿no? Se realizó el 11º espacio de innovación penitenciaria hacia una agenda común para las cárceles. Sí, fueron varias organizaciones que presentaron esto hoy y bueno, desde estas organizaciones civiles y desde la oficina del comisionado parlamentario esperan que las nuevas autoridades tengan en cuenta esta hoja de ruta que están trazando para mejorar las cárceles. Está bien. A ver, es importante hablando de organizaciones, ahí mostrábamos la gente de Nada Crece a la Sombra, que trabajó en el CONCAR, en la cárcel de mujeres, pasaron por esa experiencia unas 400 personas. Sí, como proyecto futuro, Nada Crece a la Sombra tiene varios proyectos en conjunto con la Intendencia. Uno comprende los espacios públicos para reducir la violencia, sobre todo en los espacios como La Visita, donde hay un montón de niños que entran a las cárceles. Es impresionante la cantidad de niños que entran a las cárceles por semana. Y después también un plan de limpieza, que veíamos todo lo que pasa, ¿no?, en CONCAR, para repensar la gestión porque se generan 29 toneladas de basura por mes. O sea, mejorar las condiciones sanitarias, pero también lo otro, lo afectivo. El tema de las visitas es durísimo, porque está bien, vos decís, bueno, la persona cometió un delito, pero el familiar que lo va a visitar pasa por condiciones pésimas, de la revisación hasta los riesgos a los que está expuesto. Y los riesgos sanitarios, y bueno, como veíamos en el informe, los enfrentamientos en el momento de la visita, ¿no? Sí. Y también hay algo que es fortísimo, como son los abusos, ¿no? Por parte de los presos, pero también por parte de los policías. Hay un caso terrible que ahí veíamos en grandes pinceladas de un joven que había sido abusado por policías en la cárcel de Canelones. Eso había sido en el 2017. Y luego se terminó cortando el pene en el penal de Libertad. Él se amputó, ¿no? Tal era el shock que había sufrido, ¿no?, por el abuso por parte de policías. Sí, y esto estaba denunciado en la justicia, pero no había tenido ninguna novedad, el caso estaba muy quieto y bueno, finalmente después del programa es que se empieza a reactivar la investigación
Y lo que es increíble es que los 2 psicólogos que trabajaron con él, que fueron quienes detectaron el abuso, en septiembre de 2017 habían hecho un informe con todo detallado lo que ellos veían del diagnóstico, de acompañarlo durante varios meses. Y bueno, este año, es más, este año no, en noviembre, hace unos días, fueron citados a declarar ante la Fiscalía de Canelones. Ahora, pasó en el 2017, vos te das cuenta, ¿no? Un abuso de policías contra un recluso que termina cortándose los genitales. También el caso fue tomado por el doctor Juan Cereta, ¿no? Del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, lo cual ayudó también a que se moviera más. Bueno, gracias Patricia. Y ahora me voy con Fernanda Cossack, porque sin duda que el Estado tiene mucho que hacer en diversas áreas, como hemos visto en este resumen. ¿De cuál vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de 2 ejes temáticos muy importantes. El primero de ellos, el tema de asentamientos, y vamos a ver qué dice que va a hacer el gobierno electo. Bueno, la calle muchas veces habló del plan de asentamiento cero. De hecho, en la campaña anterior, 2014, lo manejaba. Sí, y lo ha vuelto a proponer. No está en el acuerdo de los 13 puntos firmado por la coalición multicolor, pero bueno, lo que decía el plan de asentamientos ceros es básicamente en 10 años regularizar o realojar los asentamientos existentes y no dejar que existan nuevos, que es algo que en realidad ya lo habíamos visto en el informe, que es lo mismo que proponen desde el Ministerio de Vivienda. Creo que dicen que se necesita para eso unos 100 millones de dólares al año, al menos por 10 años. Sí. No se menciona nada, me decías, en el documento Compromiso para el País, ese de la coalición. Se menciona el tema asentamientos, pero no el plan de asentamientos ceros. Vamos a ver lo que dice. Bueno, vamos con la siguiente placa entonces. En el punto 9 refiere a proteger a los más débiles y dice desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de unidades barriales sostenibles. Luego dice reformular la institucionalidad de la vivienda, promover el acceso mediante un conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades de crédito, reducción de costos fiscales, etcétera. Claro, esto para facilitar el acceso a la vivienda y que no haya necesidad de que se creen nuevos asentamientos. Claro, porque la gente muchas veces termina en el asentamiento porque no tiene dónde vivir, ¿no? Exacto. Y fortalecimiento del programa MEVIR, complementándolo con el desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios. Sí, MEVIR es un plan para la vivienda rural. Sí, repetimos que esto está en el compromiso asumido por los partidos que integran la coalición multicolor. Sí, eran 13 puntos. Esto está dentro del punto número 9, proteger a los más débiles, que tiene un montón de puntos más que no son específicamente de asentamientos. Bien. Otro gran tema que veíamos también en esta recopilación es el de la violencia doméstica, donde la mujer suele ser la principal víctima, lamentablemente, y hay un gran debe en la protección de esas mujeres, una vez que se animan a denunciar. Claro, no solamente por el tema de femicidios cuando se cometen, sino cuando hay denuncias por violencia, el sistema las termina revictimizando o no pudiéndolas proteger de futuras agresiones, y es porque están en parte desbordados en el sistema judicial, en la policía. No pueden atender la cantidad de denuncias que hay, que se calcula que hay unas 100 por día. O sea, 100 denuncias por día. Por día, sí. A ver, y la realidad de los femicidios, ¿no? Que en lo que va de este año ya llegan a 20, tenemos hace unos días nada más casos dramáticos. ¿Y en el acuerdo multicolor se menciona algo en relación a esto? Sí, hay una mención muy breve. Combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación por orientación sexual, fortalecimiento de acciones que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades. Está, algo muy genérico, ¿no? Sí, es bastante breve y no sé si habla específicamente de femicidios, pero la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, es militante feminista y se ha referido muchas veces al tema. Ajá. Por ejemplo, acá en agosto criticaba que no había presupuesto para combatir la violencia doméstica, por lo que decíamos, porque la ley de violencia basada en género no tiene el presupuesto. Hablando de eso, hace unos días Beatriz Argimón se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Podemos ver una nota del diario El País que así lo consignó. Y el presidente de la Corte le decía, hay una ley que se votó, pero no se puede aplicar en defensa de la mujer porque no hay jueces, porque no tenemos presupuesto, ¿no? Y por eso lo que Turel, el presidente de la Corte, le reclamaba, mayor presupuesto para enfrentar la violencia de género. Entre otras cosas, la propia Argimón dijo que le había trasladado a Susana Arbeleche, la futura ministra de Economía, ¿no? La preocupación que hay, porque hay que disponer de recursos, ¿no? De dinero. Y decía Argimón que Arbeleche tiene muy presente a la hora de planificar el presupuesto general, ¿no? Bueno, gracias.